Padre Cristo, damos gracias al Señor porque su misericordia es grande, nos ha bendecido, nos ha ayudado, nos acompaña. Y damos gracias al Señor porque una vez más nos da la oportunidad de poder presentar un estudio referente a la actitud que debemos tener como hijos de Dios, como parte de la Iglesia del Señor Jesucristo. Y damos gracias al Señor porque nos honra, nos da un espacio y nos da la oportunidad de estar entregando estos estudios, los que primero nos ayudan a recordar y a entender cuál es el objetivo del Hijo de Dios, la hija de Dios, para con el propósito del Evangelio. Eh, Vamos a orar al Señor para que pueda ungir eh, estas clases, esta clase en especial, y pueda el Señor hacer también vida a su palabra en nosotros. No puedo dejar de mencionar el pesar que hay por la partida de la hermana Fresia, la familia Astudillo, el hermano Patricio Astudillo y sus hijos y su hija. Eh, bueno, les acompañamos en lo que significa el dolor de la separación, pero también les acompañamos en lo que significa la esperanza bienaventurada, que es que todo aquel que muere en Cristo, Jesús dijo, el que cree en mí no morirá jamás. Y ese es el, esa es la confianza, esa es nuestra fe, esa es nuestra esperanza. Un abrazo a la distancia, una, una palabra de consuelo, porque entendiendo todo lo que significa el reino del Señor en nuestras vidas, de igual forma, cuando nos dejamos de ver, cuando ya sabemos que por un buen tiempo no nos vamos a ver, se duele el corazón. Así que vamos a orar para que el Señor nos bendiga y para que pueda ser fructífero este tiempo y también para que consuele los corazones. Amén. Le invito a orar en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, Dios. Tú eres Dios en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. A ti, Señor, te damos la honra, la gloria y la alabanza, por cuanto todo está manejado, Señor, por tu poder. Todo está manejado, Señor, por tu absoluta y profunda voluntad. Ayúdanos a comprender, Señor amado, todas las cosas que ocurren en nuestras vidas. Señor, te ruego para que tú seas generoso, para que tú extiendas tu mano, tu misericordia, tu bondad, tu amor hacia la familia Astudillo, Señor, y puedas estar ayudando al hermano Patricio, a sus hijos, a su hija, a sus nietos, Señor, y que puedan estar alcanzando la paz en esta situación, en esta circunstancia, en sus corazones, y poner los ojos en la bienaventuranza de aquel día en que el Señor, Él mismo, llamará nuestro nombre. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Bendice los estudios, Señor, que se están entregando para el adoctrinamiento de tu pueblo, para que podamos ser, Señor, útiles al servicio del Evangelio de Jesucristo. Y no es otro el fin, no es otra la razón, Señor, de que conozcamos la forma en que tú deseas que nos manejemos, nos llevemos nuestra vida y seamos luz para el mundo. Gracias, Padre, a ti sea la gloria, a ti sea la honra. Amén. Amén. Damos gracias al Señor. En esta ocasión estamos analizando y seguiremos analizando estos estudios de cómo mejorar una actitud, cómo poder hacer que nuestra actitud sea beneficiosa para nosotros primero, para nuestro hogar, nuestra familia, pero también para, muy especialmente, para cómo podemos ser hijos de Dios, hijas de Dios, que podamos estar honrando el Evangelio de Jesucristo en este tiempo. Vamos a entrar en el tema en que nos va a tocar hoy y como dije, seguimos viendo estos
estudio de la actitud, el título de la lección o comienza con el título materiales que se usan en la formación de la actitud. ¿Cómo podemos formar una actitud? A la gente no le importa cuánto usted sabe. A la gente no le importa cuánto usted sabe. Hasta que sabe cuánto a usted le importa. Claro, no es lo que uno sabe. Es lo que uno, el valor que le da uno a lo que sabe. No es lo que uno sabe de cualquier cosa. Es el valor que le da uno a lo que sabe, especialmente en lo que se refiere al Evangelio del Señor Jesucristo. Esta lección tiene muchas cosas interesantes que analizar, muchas cosas importantes que ver. Como habrá notado, la actitud no se da automáticamente ni son formadas en el vacío. Este capítulo trata de las principales influencias que hacen de nuestra actitud lo que es. Palabra simple, nuestra actitud se forma cada día de muchas afluentes, de muchas, digamos, situaciones que vivimos, que experimentamos en el trabajo, o en la calle, en la casa, en la iglesia, por cierto, y eso hace que tengamos una forma, una actitud en la vida. Aunque estos materiales, enumerados a continuación en orden cronológico, se superponen, su influencia es mayor unas veces más que otra. Aquí el expositor nos da una lista de situaciones o de acontecimientos que hacen que tengamos o que seamos las personas que somos, que manejemos la actitud de acuerdo a las personas que somos. Y comienza diciendo que la personalidad y el temperamento desde el nacimiento. ¿Qué influye en la personalidad, el temperamento desde el nacimiento? Bueno, el medio ambiente, el entorno. Desde los 1 a los 6 años es el entorno el que me ayuda a ser quien soy como niño y el que me da los valores importantísimos que van a tener en la vida. La expresión verbal o aceptación de los adultos, estímulos, comienza en las edades de los 6 a los 10 años, dice el expositor, que nosotros, los seres humanos, buscamos una aprobación en las personas mayores que conocemos, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos, en fin. Asociación con los compañeros de edades, de los 21 a los 61 en adelante, ya hay otras cosas que vienen también a entrar en nuestra actitud o a entrar en nuestra personalidad, y eso hace que tengamos ciertas actitudes. Desde los 21 a los 61, apariencia física, matrimonio, familia, trabajo, éxito, todas esas cosas las vamos adquiriendo ya cuando somos más grandes, y es lo que nosotros vamos a lograr ser de acuerdo a lo que las actitudes o los ingredientes que hacen que la actitud sea nos hagan lograr. Todos estos factores juegan un papel importante en nuestra vida y no podemos realmente encajonarlos en edades. Sin embargo, como indicamos arriba, hay ciertas edades en las que estos factores tienen más influencia. Está diciendo el expositor que aunque todos los factores que se dieron como lista y edades que se dan como
como señal de que las actitudes pueden hacernos a nosotros, no suele ser tampoco tan así como el expositor lo dice. Puede que algunos hechos sean más fuertes que otros, algunas cosas que aprendemos signifiquen más en uno que en otros. Entonces es relativo, pero sí es cierto que nuestra actitud se forma en el entorno en que vivimos desde que nacemos, y se forma también, hace que seamos personas con éxito o sin éxito, con propósitos o sin propósitos. Todo lo hace el entorno y la vida que llevamos. ¿Amén? Otro título de la lección dice: personalidad, ¿quién soy? ¿Quién soy? Es una muy buena pregunta. Vamos a leer un versículo en el Salmo 139, el versículo 13. 139, Salmo 139, versículo 13 dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. ¿Quién soy? Esto es algo fundamental, extraordinario lo que escribió el salmista, pero hoy en día para cada uno de nosotros debe ser muy, muy, muy importante saber quién soy. Y el salmista escribe diciendo: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidable, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, debemos entender que nuestra vida no es producto de una casualidad, sino que Dios mismo nos formó en el vientre de nuestra madre. Dios mismo propuso nuestra vida, la hace, la prospera, la sostiene, y el propósito de Dios es que Él podía vivir, morar en nuestro corazón. Saber que Dios quiso que yo naciera hace una gran diferencia con las personas que piensan que la vida es una casualidad. Pudo ser como no pudo ser. La vida para un hijo de Dios, para una hija de Dios, no es casualidad, es producto de la voluntad perfecta de Dios. Dios quiso, Dios me hizo en el vientre de mi madre, y luego me acompaña en la vida y me da las oportunidades para conocer y crecer en la verdad única, que es en Jesucristo, el Evangelio de salvación. Amén. Gloria a Dios. Somos hijos de Dios. Amén. Hermoso, maravilloso. Nacemos como individuos diferentes. Aún dos hijos de los mismos padres, con el mismo ambiente y con la misma preparación, son totalmente diferentes el uno del otro. No existen dos personas iguales, ni aún los gemelos. Somos seres individuales, particulares, hechos por Dios, con un propósito en la vida, y Dios no nos quiere a todos iguales y no quería hacer una autocopia de todos, no, a cada uno le da una particularidad y le da el valor único. Dios nos ama a todos. Dios quiere nuestro éxito. Dios quiere
nuestra alegría, nuestra felicidad. Y si hablamos de que Él nos llamó para decirle al mundo que Él es Dios, que Él es el Padre de todo, que Él nos ama. Amén. Es maravilloso, dice acá el estudio, no nacen dos personas iguales en la vida, no nacen dos personas iguales en la vida. Aún siendo hermanos, tenemos cualidades distintas, tenemos percepciones a veces distintas, tenemos ideas distintas de la vida, de las cosas, en fin. Pero tenemos algo maravilloso en común, los hijos de Dios. Dios nos hizo, Dios nos creó, Dios nos da la oportunidad de ser y Dios bendice nuestra vida siempre. Amén. Aleluya. Estas diferencias son el conocimiento de la vida, que a todos nos gustan, como las casas rodantes que parecen todas iguales. Si todas las personas tuvieran iguales personalidades, nuestro viaje por la vida sería ciertamente aburrido. Si yo tuviera que hablar conmigo mismo siempre, créanme que sería muy aburrido, y si tuviera que verme siempre a mí mismo, sería peor. Dios no ha querido, la naturaleza nos muestra a nosotros que Dios no hizo un tipo de flor en la hermosa naturaleza, hizo muchas flores y diferentes colores, son todas flores, pero son distintas. También Dios en nosotros, los seres humanos, nos hizo a todos diferentes. Nos vemos distintos y debemos ser distintos, porque no somos máquinas, no somos copias o autocopias o fotocopias. Amén. Me encanta la historia de dos hombres que mientras pescaban juntos hablaban de sus esposas. Uno dijo: si todos los hombres fueran como yo, todos quisieran casarse con mi esposa. Y el otro replicó inmediatamente: si todos los hombres fueran como yo, ninguno de ellos quisiera casarse con ella. Aleluya. Está haciendo referencia de cómo percibimos las cosas, cómo son diferentes unos para otros. El primer hombre dice: si todos los hombres fueran como yo, todos querrían casarse con mi esposa. Yo creo que el amor hace que los ojos de uno, y qué bueno que lo hace así, vean en la mujer que uno ama, que es la diferente, y que hace que los momentos sean diferentes. Entonces uno cree, dice, mi esposa, como dice el primer hombre, si todos los hombres fueran como yo, todos querrían casarse con mi esposa, porque él amaba a su esposa de manera especial. Y eso hace el amor. Y el otro dice: y si todos los hombres fueran como yo, no quisieran casarse con ella. No somos todos iguales, no pensamos todos iguales, y no vemos todos iguales a las diferentes personas. ¿Amén? Entonces, un conjunto de actitudes acompaña a cada personalidad. Por lo general, la gente con cierto temperamento desarrolla actitudes comunes en ese temperamento. Hace unos pocos años el pastor y consejero Tim LaHaye nos hizo reconocer nuestros 4 temperamentos básicos. Por medio de la observación he notado que una persona con lo que se llama un temperamento colérico demuestra casi siempre actitudes de perseverancia y agresividad. Me acuerdo yo haber estado en el seminario hace muchos años, y nos hablaron de los estados anímicos o de las personas, y nos hablaron del colérico, del flemático, y el colérico es alguien que reacciona muy rápido, que reacciona con mucho fervor,
sin mucha lógica y a veces en imprudencia, porque podemos ver que en un caso como este, el apóstol Pedro, cuando fueron a Jesús, fueron a buscarle, y él sacó su espada y el propósito del Señor no era ese, no era pelear con espada. La espada de Dios es la palabra, la espada de Dios es la tranquilidad, el arma de Dios es la paz de Cristo. Pero nosotros como seres humanos, los hermanos, todos nosotros tenemos estos momentos de enojo, de ira, que nos sacan de nuestra lógica o de nuestra prudencia, y nos llevan a situaciones que no son cómodas. Amén. Ahora dice, una persona con temperamento sanguíneo será por lo general positiva y verá siempre el lado optimista de la vida. Los que sean sanguíneos, serán siempre positivos y tendrán una opinión o una apreciación de las cosas positivas de la vida. Pienso en este momento que el apóstol Pablo podría encajar muy bien en un sanguíneo, era un hombre de una paciencia, un hombre de una entrega y de esperar lo que viniera, porque venía de Dios y estaba dispuesto a sufrirlo. Ese es un sanguíneo. También dice, los que tienen temperamento introspectivo, melancólico, serán a veces negativos. Los que son introspectivos y melancólicos a veces son negativos, porque la melancolía y el estar para adentro no es muy positivo. Somos seres que necesitamos el contacto, que necesitamos la comunicación. Si el Señor Jesucristo necesita de hombres o mujeres que vayan a entregar su evangelio, a entregar su palabra, entonces necesita que estas personas tengan esa virtud de no quedarse o no querer quedarse para adentro. Si algo saben, lo quieren compartir. Si algo conocen, lo quieren enseñar. Si algo hacen bien, lo pueden entregar. Entonces, esa es la actitud. El melancólico no es muy aconsejable, porque siempre como que ve la cosa no muy positiva, es así. Y por último, mientras que el flemático dirá fácilmente viene, fácilmente va, la personalidad de un individuo se compone de una mezcla de estos temperamentos, aunque hay excepciones. Sin embargo, un temperamento deja un rastro que puede ser identificado, analizado, actitudes de una persona. Claro, el temperamento nos delata, el temperamento nos dice, nos muestra cómo somos. Particularmente nosotros en la familia decimos, se le salió el montero, la montera. Y ocurre que hay actitudes que vienen en nosotros y a veces ni siquiera sabemos por qué las aprendimos, pero las aprendimos. Y cuando nos enojamos, parece que no fuéramos nosotros. No soy yo cuando me enojo. Padre Cristo. Todas estas cosas forman parte de nuestra personalidad. Por eso es importante que nosotros analicemos, revisemos situaciones. No somos perfectos, no somos hombres que todo lo decimos bien, todo lo hacemos bien. No, nos equivocamos, nos equivocamos muy feo a veces, algunos, pero mientras creamos, mientras querramos en el Señor, podemos mejorar, siempre podemos mejorar, siempre podemos superar algunas situaciones, si lo queremos, si buscamos la ayuda.
y la palabra del Señor es la mejor ayuda. Entonces nuestro temperamento se forma en base a muchas cosas que se van adquiriendo a través del desarrollo de la vida. Y lo importante ahora es que si entramos en el Evangelio, si entramos en el reino de Jesucristo, entonces debemos pensar que ya todo lo que pasó, dice la Escritura, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Tenemos que empezar de cero y tenemos que construir nuestro temperamento, pero ahora bajo la palabra de Dios, inspirados en ella, aconsejados por ella. Y cuando nos demos cuenta que hay algo que no está bien, tenemos dos caminos. Siempre hay dos caminos, no tres. Dos caminos. Cambiar esas actitudes que no nos ayudan, no nos hacen bien, o seguir por ese lado y lo único que vamos a hacer es desencantar a las personas que nos aman, que amamos. Entonces, esto es lo que se trata, de esto se trata el temperamento y la actitud en nuestra vida como cristiano. El medio ambiente, lo que me rodea. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. El apóstol está declarando por qué los seres humanos somos pecadores delante de Dios. Es una herencia que traemos desde los tiempos de Adán y Eva en el huerto del Edén, y de ahí nuestros padres naturales, los primeros seres humanos, contrajeron, por decir algo, este mal del pecado, y ese pecado venía en nosotros entonces siempre. Nacíamos con él, fruto del pecado. Y nuestro entorno nos hace. Nuestro entorno, si uno hace memoria de la vida misma, en la juventud, en la niñez, en la juventud, en ahora que somos ya no tan jóvenes, siempre el medio me puede envolver, siempre el medio me puede hacer pasar una mala jugada si es que yo no estoy apercibido, si no estoy atento, si no estoy sintonizado. Amén. Creo que nuestro medio ambiente es un factor de control mayor en el desarrollo de nuestra actitud, más que nuestra personalidad u otros rasgos heredados. Antes que Margaret y yo formáramos nuestra familia, decidimos adoptar nuestros hijos. Quisimos dar a un niño que no pudiera normalmente tener el beneficio de un hogar cristiano una oportunidad de vivir en ese ambiente. Aunque nuestros hijos no se parezcan físicamente a nosotros, ciertamente se han moldeado por el ambiente en el que los hemos criado. Aquí está hablando el escritor de este expositor, de que ellos en algún momento, él y su esposa tomaron la determinación de adoptar niños y entregarles todo el amor y la oportunidad de que estos niños que ellos adoptaron pudieran crecer en un verdadero hogar cristiano. Y es importante esto porque nosotros como hijos de Dios, como predicadores o como evangelistas, necesitamos, donde primero tenemos que ser buenos hijos de Dios es en el hogar, porque sería triste que nuestros hijos no respaldaran nuestro trabajo en la iglesia del Señor, no que no nos acompañen solamente, sino que digan, mi papá es uno en la iglesia y es otro en la casa. Si eso ocurriera, si eso pasara, es triste, es lamentable y se debe solucionar. Nosotros debemos ser, en todo lugar,
y en todo momento iguales. Y nunca, nunca, nunca se descuide. Nunca, nunca se descuide. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y a veces los más fuertes, como Sansón, creen que dominan todo y terminan como Sansón, con el pelo cortado. Amén. Entonces, esta es una linda experiencia de ellos criaron a sus hijos, y como se crió en un hogar cristiano, los niños tienen esa personalidad, quieren ese mundo, quieren esa vida. El entorno nos hace, el entorno forma nuestras actitudes. Eso es lo que prima. En el ambiente de los primeros años de infancia, el que desarrolla el sistema de creencias, el niño toma continuamente prioridades, actitudes, intereses y filosofía de ese ambiente. ¿Es verdad lo que yo creo afecta mi actitud? Es verdad que lo que yo creo afecta mi actitud, pero lo que creo puede ser falso. Amén. Un niño, esto es muy cierto, un niño puede creer algo de corazón, porque se lo enseñó a alguien que él ama, pero puede estar equivocado, o estar no del todo cierto. Y a mí me ocurrió, por ejemplo, en el caso personal, que yo aprendí de mi abuela materna, aprendí que Dios existe, que a Dios le agrada que uno se porte bien, y que Dios tiene ángeles para sus hijos y que los cuida. Eso lo aprendí con mi abuela. Pero ella me lo enseñó a la manera que ella aprendió de sus padres. Mi abuela era una persona católica donde tenía muchos cuadros y santos y todas esas cosas, pero le sirvió a ella estas herramientas para poner en mi mente que Dios sí se preocupaba por mí, sí me veía desde el cielo, y yo lo creía, porque me lo decía mi abuela, y mi abuela no me iba a mentir. Entonces, el entorno hace que uno crezca y que quede marcado por estas cosas, y aunque fue bueno, habían cosas que no eran del todo como ella creía que también que eran. Entonces, bueno, pero Dios se encarga después de ya cuando uno es más grande, cuando el propósito es de Dios, Dios se encarga de llevarlo al punto que Él quiere. Amén. El ambiente es el primer factor de influencia en nuestro sistema de creencia. Por eso el fundamento de la actitud está en el ambiente en el que nacimos. El ambiente llega a ser más importante cuando nos damos cuenta que las actitudes iniciales son las más difíciles de cambiar. Debido a esto, cuando miramos a la sociedad, tendemos a sentir pánico en el solo pensamiento de traer un hijo a este mundo. Claro, yo no he escuchado en muchas ocasiones y ahora con más frecuencia los jóvenes, pero antes yo también lo había oído, personas que se negaban a pensar en tener una familia o tener hijos. ¿Y por qué? Porque miran al mundo en la condición que está. Es una condición triste, es una condición, yo creo que el mundo se ha estado lejos del propósito de Dios, es ahora. La violencia, la maldad, dos personas que mueren en su hogar, asaltados en su hogar, un joven que viene saliendo de su trabajo y lo asaltan y lo matan por una mochila que no llevaba nada, solamente un yogur. La maldad es tan grande, el ser humano se ha descontrolado de tal forma, se ha desapegado de tal forma de Dios, que pensar es casi como entendible pensar, ¿para qué tener hijos y traerlos a este mundo?
Que nos ayude el Señor. Debido a esto, cuando miramos la sociedad, tendemos a sentir pánico ante el solo pensamiento de traer un hijo a este mundo. Una persona dijo con pesimismo: la basura es insoportable, las botellas no son reciclables, las latas no son inflamables, el estruendo es increíble, el atún no es comestible, las torres petroleras marítimas son filtrables, las carteleras son incalificables, los barrios bajos son irremediables, la contaminación es inaguantable, los fosfatos no son solubles, los problemas parecen insolubles, la gente imperdonable y la vida ha llegado a ser intolerable. Ok, es un panorama triste, es un panorama desolador, que es lo que mucho vemos, no solo aquí en Chile, en todos lados. Uno ve las noticias, la violencia, el desapego, no hay amor, no hay nada, y podríamos decir, no vale la pena la vida. Podría decir el mundo, no vale la pena la vida. Un hijo de Dios, si piensa que Dios me hizo, en las entrañas de mi madre me formó, y me trajo a esta vida porque Él quiso traerme. No es una casualidad, ni es un error. Fue el propósito divino de Dios. Y me dio la familia que me dio. Y sobre la maldad de este mundo, bueno, Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él nos trajo a este mundo para vencer. Él nos trajo a este mundo que está lejos de Dios, que está ajeno a la realidad de Dios, para vencer con las armas del Espíritu. Amén, gloria a Dios. El apóstol Pedro dijo que la misericordia de Cristo nos hizo renacer para una esperanza viva. Y esto lo dijo Pedro en Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nos hizo renacer para una esperanza viva. Es decir, aunque todo esté alrededor mal, aunque todo esté complicado, nosotros podemos confiar en el Señor. Nosotros podemos confiar en el Señor. Y el Señor nos bendecirá. Hay victoria en Jesucristo. No sé si sea en esta tierra, pero en la venidera el Señor reina y vive por la eternidad. Y hay victoria en el nombre de Jesús. Sin embargo, la edad y el cristianismo no nos hacen inmunes a la influencia de nuestro medio ambiente. Fui pastor de la Fight Memorial Cruise en Lancaster, Ohio, por más de 7 años. Recuerdo en 1978 como el año en que el centro de Ohio recibió muchos chubascos de nieve y agua helada. Noté que la mayoría de los meteorólogos tienen una mala actitud, dan no solamente la temperatura, sino también las condiciones del viento helado. Por más de 30 días, la temperatura jamás subió por encima del punto de congelamiento. La cuenta de gas y electricidad fueron altas todo el tiempo. La gente se volvió claustrofóbica mientras permanecía congelada en su encierro por días. Resultado: depresión. Pesé un promedio de 30 horas a la semana. Pasé un promedio de 30 horas a la semana aconsejando a la gente que luchaba con los problemas de actitud debido al mal tiempo. En efecto, había veces en que yo mismo
Cerraba mis ojos en oración esperando escuchar a Dios decirme: hijo, vete a Hawái hasta el tiempo, hasta que el tiempo inclemente pase. Deposite la nieve en nuestras alas, haciéndonos perder la actitud de nuestra actitud, perder la altitud en nuestra actitud. Ya, aquí está hablando de un hecho concreto que le ocurrió en cierta época de invierno. Bueno, hoy día entendemos mejor esto porque lo que ha pasado con la pandemia a todos nos tiene muy cansados, muy estresados, no se nota mucho, pero el no poder salir a la plaza, el no poder ir a ver los niños, los nietos, yo soy bendecido, no puedo decir otra cosa, mis nietos están muy cerquita mío y nos vemos cada cierto tiempo y entonces es una bendición, pero hay gente que no puede hacer eso y hay gente que no, y eso en la mente hace un efecto. Entonces tenemos también la oportunidad de entender lo que quiso decir el expositor con este encierro de tantas horas por el frío, por el hielo. Llegó a orar y a esperar que el Señor le dijera: sal de aquí y andate a un lugar mejor. Pero a veces no es lo que Dios quiere hacer. Dios nos quiere usar donde estamos. Y es bueno entender y saber que es donde Dios quiere, no donde yo quiero ni como yo quiero, sino que es donde Dios quiere. Esa es una buena actitud. Si hablamos de la actitud en la iglesia del Señor. Continuamos con lo que sigue de la lección. Expresión verbal, lo que oigo. Estamos hablando de la actitud. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así dice Romanos 10:17. Palos y piedras pueden romper mis huesos, pero las personas nunca me herirán. Una afirmación que hace el expositor. No crea eso. Después que desaparecen las heridas y el dolor físico, el dolor interno producido por las palabras hirientes todavía permanece. Durante una de nuestras reuniones de personal pedí a los pastores, secretarias y guardianes que levantaran su mano si recordaban alguna experiencia de la infancia en la que las palabras de alguien les hiriera profundamente. Todos levantaron su mano. Un pastor recordó la ocasión cuando estaba sentado en un círculo de lectura en la escuela. Recuerda cuán intimidantes eran esas ocasiones. Cuando le llegó su turno para leer, pronunció mal la palabra fotografía. El profesor le corrigió y toda la clase se rió. Claro, eso es ser expuesto a un error. Nos pasa aún hoy día, yo creo, a todas las personas cuando vamos a hacer algo y queremos hacerlo bien y nos ocurre un error, entonces, claro, si todo el mundo se ríe del error, nos hace sentir no muy agradablemente. Todavía lo recuerda. 40 años más tarde, un resultado positivo de esa experiencia fue su deseo desde ese momento de pronunciar la palabra correctamente. Se destaca como un orador debido a esa determinación. Es decir, él pudo transformar, la actitud que tomó fue transformar esa mala experiencia de que se rieran de él, como él pudo pronunciar esa palabra o hacer ese, digamos, tarea o exposición. Bueno, él tomó lo malo y lo volvió en bueno, una buena actitud. Eso es lo importante. Nosotros no somos los mejores, no somos los más capacitados tal vez, pero el Señor Jesucristo sí hará de nosotros un buen trabajo si lo dejamos. Entonces no debemos pensar mucho en qué podemos hacer nosotros, sino que debemos dejar que el Señor haga en nosotros y creer eso. Uno de los estudiantes se levantó, puso su brazo sobre su hombro y le dijo: amigo, quiero decirte algo, no importa cuán grande sea la roca, si solo te preocupas por golpearla, el momento menos pensado se hará a pedazos. El pastor dijo: de pronto la inmensa roca me pareció controlable y comencé a golpearla firme y constantemente, poco a poco, y en efecto, tal como había sido programado, 3 años más tarde la roca se hizo pedazo y se llamó graduación. Las palabras
que oí en aquella ocasión fueron reconfortantes en vez de hirientes. Aleluya. Amén. Ahí está otra vez hablando de otra experiencia, una persona que estudiaba en el ministerio y veía que se le hacía muy grande la tarea, se hacía muy difícil, los puso como una roca, pero alguien le dijo, mira, no importa lo grande que sea la roca, si tú la golpeas, en algún minuto se va a romper, y él hizo eso hasta que el Señor rompió la roca, porque el Señor hace todo por nosotros. Las limitaciones que podemos tener, los errores que pudiéramos tener, si los ponemos delante de la presencia del Señor, si los ponemos, usted lo que crea que no hace tan bien, deje que Dios haga con usted, deje que el Señor lo haga. No crea usted que va a hacer un buen trabajo si usted es el que está dirigiendo todo. No, póngase en las manos del Señor y el Señor va a hacer maravillas. Aleluya. Yo lo creo. Amén. Eso es. También ahí estamos hablando de las declaraciones, las palabras, lo poderosas que son. Dice, las mismas palabras viniendo de la misma persona se interpretan a la luz de la actitud de los que la pronuncian. Un padre trataba de enseñar a su hijo esta verdad. Un día el muchacho vino a casa y le dijo, papá, creo que fracasé en mi examen de aritmética. Su padre le dijo, hijo, no diga eso, eso es negativo, sé positivo. Así que el muchacho dijo, papá, fracasé positivamente en el examen de aritmética. Le cambió el switch. Había fracasado, le había ido mal, pero no es determinante que en cierto momento nos vaya mal, no es determinante que en cierto momento las cosas parezcan que no están saliendo. No, hay que seguir, hay que confiar, hay que doblarle la mano a eso. Amén. Hace algunos años a los nuevos ingenieros de la división de lámparas de General Electric le encargaron como una broma la tarea imposible de congelar las bombillas por dentro. Un novato nada tímido llamado Marvin Pankin no solo encontró una manera de congelar las bombillas por dentro, sino que inventó un ácido para grabar que dejaba diminutos hoyuelos redondeados en la superficie en vez de aguas agudas depresiones. Esto fortalecía cada bombilla. Nadie le había dicho que no podía hacerse, así que lo hizo. Amén. Aleluya. Dios es el único, al final, que nos va a decir si hicimos bien, si hicimos mal. Si creemos en Él, si nos disponemos en Él. No se mire usted con sus ojos. No se aprecie usted con sus ojos, ni con su cordura, ni con su... No, deje que el Señor haga. El Señor va a enaltecer a los que tienen que ser enaltecidos. Así funciona el Evangelio de Jesucristo. Vamos a tratar de terminar. Me queda mucho todavía, pero vamos a tratar de hacerlo bien breve y terminar, porque la idea es que lo aprendamos. La idea es que lo asimilemos y que nos ayude a ser mejores hijos de Dios en este tiempo. Aceptación adulta, afirmación, lo que siento. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. No somos los mejores, no somos los más capacitados, no somos, pero la actitud no debe ser esa, no debe ser el que no soy nada, no. Soy hijo de Dios. Dios me creó, Dios me llamó, Dios quiere que sea exitoso, Dios tiene mejor propósito para mí. Yo debo tener una buena actitud. Heme aquí, Señor. ¿Quién dijo así?
Samuel, heme aquí, Señor. Aleluya. Es una actitud. Y Dios va a hacer y va a glorificarse en el nombre de Jesús. Cuando hablo a líderes, les menciono la importancia de la aceptación, la afirmación de quienes dirigen. Es cierto que a la gente no le importa mucho lo que usted sabe hasta que sabe lo mucho que a usted le importa. Yo creo que si entiendo esto y que si me inspira esto, es no importa cuánto la gente aprecia en lo que uno puede conocer las cosas. Pero sí importa que la gente se dé cuenta que importante es para mí hacer esto. Lo importante que es para mí, para nosotros ponernos al servicio del Señor, solo es ganancia. Él pone todo. Pone los momentos, pone las ideas, pone la bendición. Yo que quiero tener una buena actitud delante del Señor. Nosotros como iglesia del Señor en la granja necesitamos de verdad hacer la diferencia para la gloria de Dios. Hay hombres y mujeres y jóvenes y niñas, tanto jóvenes como señoritas, y hay niños aún que han de ser bendecidos y que han de alcanzar los cielos en el nombre de Jesucristo. Y todo esto va a ser posible con una muy buena actitud. No voy a seguir porque creo que ya ocupamos bastante tiempo. Hermanos, el Señor nos quiere victorioso. Nunca se olvide, usted es un hijo de Dios. Él lo ama, como nadie lo va a amar jamás. Lo dio todo por nosotros. Cristo, aún nosotros siendo pecadores, Él murió por nosotros. Ese amor, ese gesto debe iluminar nuestro corazón y debemos mirar todo lo que hacemos en relación al Evangelio de Jesucristo es en gratitud y reconocer su obra maravillosa en la cruz. En esta hora te invito a orar y a dar gracias al Señor. Padre, te damos gracias porque tu palabra es verdad, tu palabra nos ayuda, tu palabra nos inspira. Sin ti nada somos, sin ti nada vale, sin tu presencia, sin tu unción. No tiene sentido nada, Señor. Solo tú puedes hacer realidad, solo tú puedes hacer verdad y solo tú eres la victoria. En el nombre de Jesucristo, bendice tu pueblo, bendice tus hijos, bendice tus hijas, Señor. Dale grandes dotes, dones, sabiduría, gracia, Señor, para que el mundo cuando escuche a alguno de tus hijos pueda en verdad, Señor, sentir en su corazón. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias al Señor y a Él sea la gloria y la alabanza siempre. Amén.